A que se acerquen. El segundo bloque sobre los pacientes en pediatría. La primera disertación está a cargo de la doctora María Inés Marcone. Ella es bioquímica, especialista en hematología, jefa de la sección de hemocitología y hemostasia del Hospital Gutiérrez. Hola, bueno, muchas gracias por estar presentes. También tuve la suerte de asistir al ISTH en Montreal y voy a tratar de compartirles lo que me interesó respecto de las charlas a las que asistí de coagulación intravascular diseminada y de púrpura trombocitopénica trombótica. Con respecto a coagulación intravascular diseminada, hubo dos grandes charlas a cargo del subcomité de CID de la ISTH, en donde se trataron varios temas y se propusieron también proyectos a futuro, en donde la idea del comité, del subcomité, a cargo de la doctora Scarlatesca, que es rumana y es, digamos, la que está a cargo del subcomité de CID, fue sobre todo profundizar acerca de estudios prospectivos en coagulación intravascular diseminada y sobre todo también teniendo en cuenta o haciendo foco en pacientes con enfermedad hepática y con cirrosis hepática, porque, digamos, los puntos de corte de los scores, tanto del ISTH como los scores japoneses, digamos, estarían tocados en este tipo de pacientes, ya que el fibrinógeno está bajo, las plaquetas también, el dímero D está aumentado. Entonces, la propuesta es intentar medir, digamos, cuáles serían los scores más apropiados, los puntajes más apropiados para pacientes con enfermedad hepática. En este sentido, no se habló específicamente de la población pediátrica, pero pongo la definición de SID, que está en inglés, pero yo la traduje, no me gustan las traducciones, ya lo dije, pero bueno, es un síndrome adquirido caracterizado por la activación microvascular de la coagulación con pérdida de localización que obedece a múltiples causas. Se produce la disrupción endotelial y origina un síndrome de disfunción multiorgánica que, si el proceso es lo suficientemente severo, justamente la falla orgánica se manifiesta. ¿Por qué pongo la foto de los surfers? Muchas veces los que trabajamos en pediatría justamente nos vemos en el problema de que tenemos que surfear las olas, como todos los que trabajamos en salud, pero con una tabla que no es la apropiada. ¿Por qué? Porque los puntos de corte para la población pediátrica, como todos sabemos, se extrapolan de los estudios que se hacen en población adulta y entonces hay que hacer modificaciones y para eso hay que hacer estudios, sobre todo estudios prospectivos. Entonces, digamos, en función de esto, tomé este trabajo de Monagle, también citado por el subcomité, en donde, digamos, se muestra lo que implica la coagulación intravascular diseminada, partiendo de aquel desencadenante que tanto en población adulta como en pediatría suele ser la sepsis, y esto originando una serie de alteraciones endoteliales que terminan en la generación del exceso de trombina, el consumo de plaquetas, la activación de factores, y esto da, digamos, el fenotipo de trombosis y hemorragia, que terminan obviamente en lo que es la falla orgánica, y como todos sabemos, el fenotipo es de amplio espectro, puede ser sangrante o puede ser trombótico, incluso pueden coexistir ambas situaciones. Esta patología es, digamos, debería diagnosticarse tempranamente para poder instaurar un tratamiento de la enfermedad de base que origina la SID para poder, digamos, frenar toda esta cascada de inmunotrombosis, ¿sí?, donde la falla orgánica, digamos, puede causar la muerte. Entonces, en cuanto a los scores, traigo también esta tabla que también se presentó en el Congreso, en el subcomité, en donde, digamos, si uno ve el score japonés, el score del ministerio, el score japonés, el score de la ISTH, no difieren demasiado, pero lo interesante de esto es tener en cuenta que hay un grupo de Texas, del Hospital de Niños de Texas, que lo que hizo fue justamente esto que yo les comentaba, una modificación de los scores ya existentes para aplicarlos en pediatría. Entonces, resumiendo, lo interesante es que, si bien, digamos, las mediciones respecto de los parámetros que hay que tener en cuenta son las mismas, en pediatría hay que hacer un monitoreo diario de estos parámetros, sobre todo plaquetas,
tiempo de protrombina o RIN, recomendable en pediatría el tiempo de protrombina, el fibrinógeno, ya sabemos que no es muy sensible para detectar SID, pero de todas maneras está dentro de los SCORE, los productos de degradación del fibrinógeno o dímero D, y también en este grupo de Texas proponen un punto de corte para determinar SID. Sabemos que esta patología, una vez que está instaurada, es de difícil resolución. Y el score de la ISTH, que a su vez, como todos saben, se propuso en base a otros scores ya existentes también, el score italiano y el británico, lo que hacen en este trabajo también de Monagle es, digamos, el paso a paso de cómo se debe intentar el diagnóstico de SID en pediatría. Entonces hay que seguir los pasos en donde la enfermedad de base, digamos, debe estar sí o sí documentada y presente, porque, digamos, sabemos que la SID no se da de la nada, se requiere un desencadenante, sabemos que la sepsis es el desencadenante más frecuente, luego hay que pedir los test de laboratorio, luego con esos test de laboratorio que hay que pedir, hay que evaluar el puntaje que amerita cada uno de los parámetros medidos, calcular entonces el score y, bueno, hacer el diagnóstico de SID o excluirlo. En cuanto a la población pediátrica, como dije, la sepsis es el factor desencadenante de SID más frecuente, pero también existen otros, y en este trabajo también lo que muestran es que hay que tener en cuenta si es un neonato o si es un niño más grande. En este punto también todos estos scores tienen en cuenta la nueva definición de sepsis y adentro de lo que es la definición de sepsis, la aplicación del score SOFA, que es importante para establecer también el daño orgánico, la magnitud del daño orgánico. También el score SOFA tiene modificaciones para la población pediátrica, siendo que en adultos suele ser de 4 parámetros y en pediatría 5. Bueno, sabemos que en la fisiopatología de la SID se va avanzando desde justamente la causa más frecuente, que es la sepsis, hacia un estado de hipercoagulación, luego de la coagulopatía inducida por sepsis, que se desencadena, digamos, a través de este tipo de mecanismos, donde ya está presente la inmunotrombosis. Luego habría un estado de SID compensada, donde estaría bien en este punto ir midiendo, digamos, los parámetros para ir haciendo un seguimiento de los pacientes a ver si terminan o no desarrollando SID, porque una vez, como les dije, que uno aplica el score, ya la SID está manifiesta. Entonces, para esto también existe el score de ISTH para determinar, en este cuadro, lo que vemos es justamente la coagulopatía inducida por sepsis y la coagulación intravascular diseminada. En el caso de la coagulopatía inducida por sepsis, los parámetros que se evalúan son las plaquetas y el tiempo de protrombina, porque para este estado previo a SID son parámetros más sensibles, en donde quizás el fibrinógeno, los productos de degradación del fibrinógeno no son apropiados para determinar el estadio previo. Y bueno, como les dije también, ya había spoileado antes, estos scores, digamos, tanto el score de ISTH para diagnóstico de SID como el score de ISTH para el diagnóstico de la coagulopatía inducida por sepsis se deberían modificar o por lo menos poner a prueba en la población pediátrica para ver, digamos, si realmente son útiles. Entonces también en este trabajo lo que hacen es poner a prueba el score de la coagulopatía inducida por sepsis en población pediátrica y entonces vemos que los puntos de corte son diferentes y la medición de ciertos parámetros debe ser también diaria, porque hablamos, por ejemplo, para los marcadores como el producto de degradación de fibrinógeno y dímero D, hablamos de un puntaje asignado a un incremento moderado y a un incremento severo. Justamente eso implica mediciones diarias, ¿sí? Y no una foto, digamos, del momento. Entonces, amén de esto, en lo que está trabajando también ahora el subcomité de la ISTH es en la generación de estudios prospectivos, ¿sí? En donde ya se enrolaron 813 pacientes. Todavía no está la data de este trabajo plasmada porque terminó ahora en julio, pero digamos ya saldrá la comunicación pertinente, justamente en función de lograr estudios prospectivos, ya que los scores
digamos, y los registros que se estudiaron hasta ahora son todos en base a estudios retrospectivos, lo que limita, digamos, la utilidad de los scores. Ya les dije, cuando la CID ya está instaurada, no identifica pacientes de riesgo, entonces en función de todo esto, de conocer los factores de riesgo, evaluar el estatus sangrante asociado y el estatus macrotrombótico, es que este trabajo se hizo y bueno, a la espera de los resultados que suponemos que van a estar publicados en breve. Con respecto a PTT, voy a tratar de comentarles rápido. Fui a muchas charlas. Es un tema muy importante. En ISTH siempre hay, digamos, mucha información al respecto. Entonces, voy a ser breve con algunas recomendaciones que saqué de todas esas charlas que fui. Muchas cuestiones son médicas. Yo soy bioquímica, entonces, digamos, toda la parte médica la voy a obviar. Simplemente voy a mencionar que el ADAMS 13 recombinante para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica trombótica congénita está en fase 3B. Hay 28 pacientes que continúan justamente con este trial. Que el uso de caplacizumab sin recambio plasmático, pero con inmunosupresión en cortes de pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica inmunomediada también está corriendo. ¿Todo esto cómo impacta? Impacta en el laboratorio porque deberíamos hacer la medición de ADAMS 13 para lograr luego, digamos, que el médico pueda instaurar un tratamiento temprano, porque hablamos de recaída bioquímica. La recaída bioquímica, esto no es nuevo, ya se dijo de antes. La recaída bioquímica antecede a la recaída clínica e implica un valor de ADAMS 13, un valor de actividad de ADAMS 13 menor al 20%. Sabemos también que la disminución de la actividad de la metaloproteasa en pacientes en remisión se asocia a stroke. Y también, cuando uno va a elegir la técnica para medir actividad enzimática, debe tener en cuenta que, por ejemplo, para la técnica de FRET, que es una de las utilizadas, el fragmento de von Willebrand que se debe utilizar debe ser uno específico, y la recomendación en este caso para la técnica de FRET es que sea de ganado y no humano, para lograr una mejor sensibilidad y especificidad. Lo último, voy a tratar de decirlo rápido, con respecto a lo novedoso que vi en esto, que tampoco es tan novedoso, pero digamos se está estudiando y se sigue trabajando sobre este tema, es evaluar la conformación abierta de ADAMS 13. Sabemos que ADAMS 13 cuando circula en una conformación cerrada, que esto le permite, digamos, ir trasladándose por el endotelio. Luego, cuando encuentra el factor de von Willebrand de alto peso molecular, empieza a interactuar y ahí se empieza a abrir, y lo que en realidad se sabe es que los pacientes con PTT inmunomediada tienen anticuerpos que hacen que el ADAMS 13 circule de forma abierta. Entonces, la medición de la forma abierta de ADAMS 13 podría ser un indicador temprano de recaída. Entonces, en este trabajo que hizo este grupo, es un grupo grande, es un trabajo multicéntrico, donde se estudiaron más de 35 pacientes. Podemos ver que justamente se desarrollaron anticuerpos monoclonales anti el dominio espaciador de la conformación abierta de ADAMS 13, y esto se midió a través de una ELISA, en donde lo que se hizo fue un índice conformación cerrada versus conformación abierta, o sea, sobre conformación abierta. Determinaron un cutoff, este cutoff fue de 0,5, entonces se supone que si el índice de conformación abierta es mayor a 0,5, esto tendría implicancia clínica y también podría ser un marcador temprano de recaída en pacientes con PTT inmunomediada. Entonces, esto es lo que les comentaba, es un estudio retrospectivo que se hizo, no es prospectivo. Esto justamente es una limitante que tiene, sobre 83 muestras de 81 pacientes con PTT inmunomediada, y las muestras se recolectaron en la fase de remisión hasta que el paciente tuvo una recaída o hasta que terminó el follow-up, que fue en 2018. En este grupo de pacientes, el monitoreo periódico resultó beneficioso, según los autores, debido justamente a la posibilidad de instaurar un tratamiento inmunosupresor tempranamente, que, como todos saben, suele ser el rituximab. Pero se requieren estudios prospectivos para confirmar la utilidad de esta técnica. Bueno, gracias.